Hola, muy buenas a todos y todas. Hoy estamos de enhorabuena, estrenamos en el canal una nueva sección que ya adelanto que si esta entrega gusta será la primera de otras, que consistente en que diferentes personalidades, diferentes intelectuales, diferentes activistas nos van a ir dando su opinión en vídeos mucho más reducidos de lo habitual sobre diferentes temas que en algún punto tocarán cuestiones de actualidad y bajo la premisa de que sean vídeos cortos, concisos y que sirvan a todos aquellos que nos seguís para introduciros a temas relativamente más complejos de una manera más accesible que con las entrevistas de mucha más larga duración que acostumbramos a albergar en el canal. Quería dar las gracias al profesor Mario del Rosal, que ya con quien ya contamos para otro vídeo, que también os invitamos a verlo, por inaugurar esta sección, por atreverse a ser el primero, hablándonos de un tema tan importante y tan de actualidad como la inflación. Nada más, ya os dejo, me callo y finalmente os dejo con Mario del Rosal. Espero que os guste tanto como a mí su vídeo y nos vemos en siguientes entregas. Hola, muy buenas. Mi nombre es Mario del Rosal, soy profesor de Crítica de la Economía Política en la Universidad Complutense de Madrid y el compañero Jesús Rodríguez Rojo me ha propuesto muy amablemente que grabe una serie de apuntes, de comentarios sobre la situación actual de la inflación y cómo va a afectar y cómo está afectando a la clase trabajadora. Bueno, en primer lugar, habría que consignar, habría que constatar la situación, ¿no? Y la situación es grave. Actualmente nos encontramos con que en España tenemos una tasa de inflación, el último dato que nos han ofrecido es del 9,8% interanual, cosa que no es exclusiva de nuestro país. En Estados Unidos está en el 7,9%, en Alemania, que es el principal eh, adalid contra la inflación, ha alcanzado ya el 7,3%. Hay países de la zona euro con 2 dígitos ya. Es una situación preocupante que además no parece que vaya a ir a mejor. Esta situación se da. Las causas son múltiples. Un fenómeno como la inflación nunca es monocausal. Aunque en este caso parece bastante obvio que se trata de lo que podríamos llamar de manera muy simplificada inflación de oferta, en el sentido de que la causa fundamental tiene que ver con el incremento de los costes de materias primas fundamentalmente o el incremento de costes derivados de los problemas de suministros, problemas logísticos. Muchos de ellos procedentes de la propia situación de la pandemia y lo que vino después, y muchos de ellos agravados por la guerra actual que está teniendo lugar en Ucrania. Algunas cifras son muy elocuentes, ¿no? Fijaos que el petróleo Brent ha aumentado casi un 70% el último año, el gas en Europa ha llegado a tasas de incremento de más del 500%, el litio, que es un elemento que tiene y tendrá mucha importancia, ha aumentado su precio casi un 270% en el último año, e incluso productos de primera necesidad de alimentación están en una situación parecida. El trigo ha aumentado su precio un 67%, el café ha aumentado su precio un 80%. Todo esto conduce a aumentos de precios en carburantes, en fertilizantes, y todo esto, por supuesto, acaba llevando a aumentos de precios en los productos finales, que acaban afectando a los compradores. La situación es esta. La causa tiene que ver, como digo, como decimos, con los costes. Aunque hay que tener en cuenta algo importante que luego destacaremos de nuevo, y es que no debemos suponer que el incremento de precios se debe únicamente a que las empresas no tienen más remedio que aumentar sus precios de venta para poder compensar la subida de sus costes. Esto es una parte del problema, pero hay un elemento extraordinariamente importante que no se suele tener tanto en consideración, y son los movimientos especulativos que conducen a esta subida de precios y que tienen que ver con la estructura de los mercados en los que se compran y se venden estas materias primas y estos productos de primera necesidad. Son mercados con un marcadísimo carácter especulativo en los que a través de distintos activos financieros, futuros, opciones, etcétera, etcétera, hay fondos y bancos que están haciendo pingües beneficios aprovechando esta situación. Bien, este problema de inflación afecta fundamentalmente y muy gravemente, en primer lugar y sobre todo, a la clase trabajadora. Nosotros y nosotras somos los principales perjudicados. Tanto los trabajadores en activo,
como los jubilados y los desempleados. Esto hay que tenerlo muy claro. Por lo tanto, la lucha contra la inflación es algo que hay que hacer. Lo importante no es si hay que hacerlo o no, hay que hacerlo. El asunto es cómo se hace. ¿Por qué la inflación es tan grave? Pues por el caso de España es muy sencillo, ¿no? Si la inflación sube un 9,8% y el salario medio no ha llegado a subir ni siquiera el 2%, esto significa que hemos perdido de momento un 8% de capacidad adquisitiva. Esto, en términos más sencillos, significa que una persona con un contrato de trabajo que cobre 12 pagas al año, pues va a dejar de cobrar una. En lugar de 12 pagas va a cobrar 11. El salario de un mes no se lo van a pagar. Es equivalente a esto. Perdemos un mes entero de nuestro salario. 1 sobre 12 es equivalente al 8%, ¿no? Es tan grave como eso. Si este problema afecta sobre todo, nos afecta sobre todo a nosotras y a nosotros, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer para afrontarlo, para acabar con él? Bueno, aquí hay dos estrategias, dos vías. Una es la oficial, es decir, lo que nos van a hacer para acabar con la inflación o con la excusa de acabar con la inflación. Y otra cosa es lo que nosotros deberíamos intentar hacer para solucionar este problema. La primera vía es la que encontramos sistemáticamente en los medios de comunicación. La estrategia oficial tiene dos grandes elementos, dos grandes palancas. Una es la vía monetaria y la otra es la vía salarial. La vía monetaria es la que ponen en marcha los bancos centrales, en nuestro caso el Banco Central Europeo, que consiste fundamentalmente en disminuir el flujo de emisión monetaria hacia la economía y aumentar los tipos de interés. El objetivo de esta estrategia es tratar de afectar negativamente a la demanda agregada con el objetivo de que con eso se reduzca la presión sobre los precios en los mercados y por lo tanto la inflación se pueda moderar. Es decir, básicamente, si suben los tipos de interés, aumenta el coste del crédito y por lo tanto, por un lado, los consumidores tenderán a pedir menos préstamos y por lo tanto a comprar menos, y por su parte las empresas tendrán a, puesto que se está encareciendo el coste financiero de cualquier operación, de cualquier proyecto que pongan en marcha, tendrán a reducir esos proyectos o a reducir su actividad productiva, afectando también del mismo modo la demanda agregada. Es decir, la reducción de la demanda agregada se supone que podrá conducir a una moderación de los precios. Esta estrategia es la estrategia tradicional, la que está en los libros de texto de economía y cualquiera puede leer. ¿Qué ocurre? Que esta estrategia no la están poniendo en marcha de momento con mucha claridad los bancos centrales y son extremadamente reacios a ello y tienen mucha razón en serlo. ¿Por qué? Porque una política monetaria restrictiva ante un escenario de inflación de oferta como el que tenemos no va a funcionar. Muy difícilmente va a funcionar. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. La primera es que con una inflación elevada y unos tipos de interés extremadamente bajos o incluso negativos, recordemos que en la zona euro el tipo de interés oficial es el 0% y el Euribor está en negativo. Si el Banco Central pretende aumentar los tipos de interés, intenta afectar sobre los tipos de interés reales. Para que el tipo de interés real, que es el nominal menos el efecto de la inflación, para que ese tipo de interés realmente vuelva al terreno positivo y pueda tener esos efectos sobre el consumo y la inversión que comentábamos antes, la subida de tipos oficiales va a tener que ser realmente notable. Y una subida notable de los tipos de interés oficiales es algo a lo que los bancos centrales están de momento poco dispuestos. La cuestión está en que si esto funciona, si se consiguieran subir los tipos de interés reales, el efecto sobre la demanda a lo que va a conducir es, en primer lugar, a probablemente aproximarnos a una recesión. Pero es que además, desde el punto de vista de la oferta, las cosas son más complicadas todavía. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el nivel de endeudamiento que tienen las empresas actualmente es enorme, ha crecido mucho en los últimos tiempos. Eso significa que un incremento en los costes financieros para empresas muy endeudadas puede suponer un problema gravísimo para ellas y muchas van a tener graves dificultades para continuar funcionando. Pero es que además, dentro de las empresas hay una fracción, hay un grupo creciente al que se ha dado en llamar empresas zombie. Empresas zombie o muertos vivientes son empresas que
tienen una situación tan problemática que solamente están sobreviviendo gracias a los flujos de entrada que obtienen mediante el crédito muy barato. Es decir, consiguen financiarse prácticamente gratis y gracias a eso van tirando, pero no consiguen rentabilidad suficiente como para poder continuar funcionando de manera normalizada. Si el coste de financiación aumenta, estas empresas van a desaparecer, van a quebrar. Entonces, si estas empresas quiebran y si el resto de empresas tan endeudadas también tienen dificultades, esto evidentemente lo que va a hacer es disminuir la producción, disminuir la distribución, es decir, perjudicar la oferta, reducir la oferta, y esto no lleva a la disminución de los precios, sino a todo lo contrario. Así que si las empresas empiezan a tener dificultades y a quebrar por culpa de una política monetaria restrictiva de subida de tipos de interés, esto no va a hacer que bajen los precios, sino todo lo contrario. Muy probablemente hace que suban. Por eso los bancos centrales son tan reacios a poner en marcha este tipo de políticas. Además de la vía monetaria, tenemos la vía salarial. La vía salarial no la ponen en marcha los bancos centrales, aunque incitan a ello, claro, sino que la ponen en marcha los propios gobiernos. Y consiste fundamentalmente en intentar impedir por todos los medios que los trabajadores consigamos subidas de salarios que vayan al mismo ritmo que la inflación. Es decir, en palabras llanas, lo que pretenden es reprimir los salarios. Ellos hablan de contener los salarios. Claro, contener algo es cuando está desbocado, pero en este caso parece bastante absurdo utilizar ese eufemismo, ¿no? Reprimir los salarios. Esa represión de los salarios se justifica en términos pseudocientíficos. Se trata de legitimar contándonos un relato que es el que no debemos admitir, que es el relato de que si los trabajadores conseguimos aumentos de los salarios al mismo ritmo que la inflación, eso va a llevar a ulteriores subidas de la inflación, puesto que las empresas no van a tener más remedio que subir los precios para absorber ese incremento del coste laboral. Es la famosa espiral precios-salarios. Bien. Esto es algo que aparece como un concepto, un argumento de sentido común, pero no lo es. No hay que admitir ese argumento. Fijaos cómo lo expresaba, por ejemplo, la ministra de Economía ya en diciembre del año pasado. La ministra Calviño decía textualmente, en ese momento, que lo que hay que evitar en este momento es que una subida salarial pueda tener efectos de segunda ronda que tengan un carácter más estructural. Bueno, está utilizando el típico lenguaje aparentemente técnico, más bien oscurantista que otra cosa, con el que básicamente lo que nos está diciendo es que nos olvidemos de subidas de salarios porque si no eso va a hacer que aumente más la inflación a futuro. Y como nosotros somos los principales perjudicados, eso hay que evitarlo. No solamente los políticos, la inmensa mayoría de los economistas, los tertulianos, los periodistas y muchas direcciones sindicales, con la excusa de la responsabilidad, nos van a querer convencer de que esto es así y no puede ser de otra manera, que no hay alternativa. A esto le suelen dar un envoltorio de consenso, un envoltorio aceptable por la sociedad, que recibe el nombre eufemístico de pacto de rentas. El pacto de rentas, en principio, se supone que es un acuerdo entre patronal y trabajadores auspiciado por el Estado por el cual se repartan los costes de la inflación, pero esto no es así. En la realidad, un pacto de rentas se traduce sistemáticamente en que el Estado se une a la patronal para conseguir que los trabajadores no consigamos o ni siquiera pidamos subidas salariales. Ese es el objetivo del pacto de rentas. El pacto de rentas pretende reprimir los salarios directos también, pero también los diferidos, o sea, los salarios y también las pensiones, ambas cosas, ¿no? Por eso la clase trabajadora debemos actuar de manera cohesionada, ¿no? Estas son las dos vías que nos van a proponer, es decir, es lo que nos van a hacer para acabar con la inflación o con la excusa de acabar con la inflación. La vía monetaria, que ya lo hemos comentado, y la vía salarial. Bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, como decía antes, no tragarnos, no creernos ese relato oficial según el cual no debemos pedir subidas de salarios porque si no somos unos irresponsables. Fijaos lo que decía un señor en el siglo XVIII, a quien no creo que nadie vaya a tachar de comunista radical ni de revolucionario acerca de esta cuestión. Este señor se llamaba Adam Smith y decía: en realidad, los beneficios elevados tienden a aumentar el precio de las cosas mucho más que los salarios elevados.
nuestros comerciantes e industriales se quejan mucho de los efectos perjudiciales de los altos salarios, porque suben los precios, y por ello restringen la venta de sus bienes en el país y en el exterior. Nada dicen de los efectos dañinos de los beneficios elevados. Guardan silencio sobre las consecuencias perniciosas de sus propias ganancias. Solo protestan ante las consecuencias de las ganancias de otros. Esto lo decía Adam Smith, que aun siendo un economista defensor del capitalismo, era honesto. Por eso decía estas cosas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los salarios, debemos rechazar el argumento por el cual los salarios no deben subir. Los salarios deberían estar garantizados, al menos para que la capacidad adquisitiva no siga deprimiéndose. Por eso debemos exigir al menos el mecanismo estándar, que sería el de la indexación, es decir, conseguir que los salarios estén indexados a la inflación, es decir, que al finalizar el año suban lo mismo que ha subido la inflación de ese mismo año. Esta es una medida a posteriori con la que, aunque perdemos capacidad adquisitiva, la recuperamos al año siguiente. Esto es algo que estaba incluido, mejor dicho, en gran cantidad de convenios, pero que ha ido desapareciendo de estos convenios. En la actualidad se estima que solamente 1,2 millones de trabajadores, es decir, alrededor del 15% de la fuerza de trabajo, están protegidos por una cláusula de indexación salarial. Pero de hecho, es que ni siquiera es esto a lo que nos deberíamos limitar. Lo que habría que pedir es algo más. Por ejemplo, una escala móvil de salarios que permita su actualización no anual, sino en periodos de tiempo más cortos, que permita disminuir el perjuicio de eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay que rechazar este relato oficial y exigir subidas de salarios? Porque la culpa de esa subida de los precios no es de los salarios, sino que es de los beneficios, como decía Adam Smith. Es decir, hay que establecer controles efectivos de precios. Controles efectivos de precios no significa subvencionar el precio de la gasolina, como se ha hecho recientemente, no. Significa establecer prohibiciones para subidas de precios con sanciones asociadas, ¿no? Esto es algo que en otros casos se puede hacer, se ha hecho y que desde luego en situaciones de emergencia parece la única solución. Los liberales, los economistas liberales y ortodoxos nos contarán que eso es un problema porque va a reducir la oferta, va a agravar aún más la situación, etcétera, etcétera. Bueno, es otro relato que también hay que rechazar, lógicamente, ¿no? Por otra parte, hay que buscar la causa profunda de este incremento de los precios y entre otras está el funcionamiento del mercado a través del cual se establece el precio de la energía. Ese mercado, ese aberrante sistema mercantil de establecimiento de precios que se ha decidido en la Unión Europea, debemos rechazarlo taxativamente. Es decir, España debería retirarse. No solamente ir a pedir permiso, por favor, para que nos permitan, para que nos dadivosamente nos dejen poner un precio máximo a esa energía, ¿no? Sino que habría que luchar por acabar con ese sistema, porque es un sistema perverso que solamente sirve para que los precios suban todavía más. De la mano de esto, evidentemente, otra cosa que deberíamos exigir es la reversión de la privatización de las empresas de energía. Esto evidentemente es nacionalizar las empresas, pero no se trata de nacionalizarlas, sino de revertir la privatización. Es decir, eran empresas del Estado. Se han privatizado con la excusa de que eso iba a favorecer el suministro y bajar los precios y se ha demostrado, lo vemos, que no es así. Eso es una falacia. Solamente ha servido para aumentar los ingresos de los propietarios de acciones de estas empresas y de los fondos que especulan con ellas, ¿no? Eso evidentemente hay que acabar. No hay ninguna otra manera de conseguir que los precios en estos sectores sean racionales, si no es así. Por lo tanto, por ir terminando, resumimos, ¿no? Tenemos un problema grave de inflación. Los principales perjudicados somos los pertenecientes a la clase trabajadora. El capital y sus representantes ponen sobre la mesa un paquete de medidas monetarias y medidas salariales con la excusa de la inflación que van a perjudicarnos a nosotros. Por lo tanto, debemos plantear alternativas. Debemos rechazar estas medidas y plantear alternativas como las que estaba comentando hace un momento, ¿no? Así pues, y para resumir, recordemos que estamos en una situación crítica. Los trabajadores somos los principales perjudicados por la inflación y por todas las medidas que se van a poner en marcha para acabar con la inflación. Esto no significa que no haya ninguna salida, significa que la salida está fuera de ese relato, así que hay que rechazarlo.
Y evidentemente esto pasa, sin duda alguna, por la unión de la clase trabajadora, de todos los trabajadores activos y de los pensionistas, para presionar y para exigir tanto a nuestros propios representantes sindicales como al gobierno, por supuesto, como al Estado en general, que no seamos, como siempre, los que tengamos que pagar la factura. Esta inflación no la hemos provocado. Esta inflación no tenemos por qué sufrirla. Esta inflación es algo de la que se están aprovechando otros y que nosotros no estamos dispuestos, desde luego, a sufrir más. Bueno, muchas gracias y saludos.